El invierno en la taiga siberiana no perdona. A 30 grados bajo cero, el frío se siente como cuchillas en la piel, y la oscuridad es un manto pesado que esconde secretos antiguos. En el pueblo de Verkhoyansk, los lugareños susurran que Nikolai Petrov está maldito, o quizás loco. Dicen que ha hecho un pacto con el diablo porque, cada noche, cuando la luna ilumina la nieve virgen, una sombra gigantesca de 300 kilos emerge del bosque negro y rodea su cabaña aislada. No es un espíritu, es una bestia de carne y hueso, un depredador ápice capaz de matar a un alce de un solo golpe. Pero Nikolai no siente miedo cuando escucha el crujido de la nieve bajo las patas masivas fuera de su puerta. No carga su escopeta. En cambio, se sienta en su vieja mecedora junto a la estufa de leña, cierra los ojos y escucha la respiración profunda y rítmica que se filtra a través de las grietas de la madera. Al otro lado de la delgada puerta, separada por apenas unos centímetros de pino, la tigresa de Amur más grande de la región se recuesta para dormir. Ella no está allí para cazarlo, está allí porque en la memoria salvaje de sus genes, ese hombre es lo único que se interpone entre ella y la muerte. Pero esta noche, la rutina sagrada está a punto de romperse, porque Nikolai ha visto huellas de botas humanas mezcladas con las de la tigresa, y sabe que la muerte ha venido a buscar su cobro. Todo comenzó hace 5 años, una eternidad en la vida de un felino salvaje. Nikolai era un ex guardabosques que se había retirado al aislamiento de los bosques de abedules para escapar del ruido de una sociedad que ya no comprendía. Había dedicado su juventud a combatir a las mafias madereras y a los cazadores furtivos, perdiendo en el proceso a su familia y su fe en la humanidad. Buscaba soledad, pero la taiga le dio algo muy diferente, una responsabilidad. Encontró a Katia, como la bautizaría después, siendo apenas una cachorra moribunda, atrapada junto al cadáver de su madre desollada. Ese encuentro reavivó una chispa en su corazón congelado. Antes de adentrarnos en esta crónica de lealtad que desafía las leyes de la naturaleza, quiero conectar contigo. Escribe en los comentarios tu país y responde a esto. ¿Crees que un animal salvaje puede sentir gratitud o sus acciones son simplemente una conveniencia de supervivencia? Me interesa mucho leer tus teorías. Mientras te suscribes para no perderte el desenlace de esta historia, déjame llevarte de vuelta a esa noche de tormenta donde un hombre decidió que salvar a una bestia valía más que su propia seguridad, sin saber que estaba criando a su propio ángel guardián. La noche que cambió la vida de Nikolai para siempre olía a ozono y a sangre metálica. Una tormenta de nieve, de esas que los siberianos llaman el aliento blanco, azotaba el valle del río Amur. Nikolai estaba haciendo una última ronda perimetral alrededor de su propiedad cuando escuchó un sonido que no pertenecía a la sinfonía del viento, un gemido agudo, casi imperceptible. Su experiencia le dijo que lo ignorara. Intervenir en la naturaleza suele ser un error fatal. Pero su conciencia, ese viejo enemigo, lo empujó hacia la espesura. A medio kilómetro encontró la escena del crimen. Una tigresa adulta yacía muerta, su magnífico pelaje arrancado por furtivos que habían huido antes de que la tormenta borrara sus huellas. Y allí, intentando mamar del cuerpo frío de su madre, estaba una cachorra de apenas 4 meses. Estaba en los huesos, temblando violentamente, sus ojos azules nublados por la hipotermia incipiente. Nikolai sabía que la ley dictaba llamar a las autoridades para trasladarla a un zoológico, pero con la tormenta cerrando los caminos, la cachorra estaría muerta antes del amanecer si no actuaba. La envolvió en su parca, sintiendo cómo las pequeñas garras se enganchaban débilmente en su camisa de lana. La llevó a su cabaña, un espacio pequeño dominado por el olor a leña y tabaco. Durante las siguientes 2 semanas, la cabaña de Nikolai se convirtió en una unidad de cuidados intensivos improvisada. La cachorra, a la que llamó Katia por la fuerza de su carácter, luchaba contra una neumonía severa. Nikolai la alimentaba con una mezcla de leche de cabra y vitaminas usando una jeringa, durmiendo en el suelo junto a ella para compartir su calor corporal. Hubo una noche crítica, la 5ª noche,
donde la fiebre de Katia subió tanto que Nikolai pensó que la perdería. Se quedó despierto, acariciando su cabeza pequeña, hablándole en voz baja sobre los bosques, sobre la nieve, sobre la vida que le esperaba si decidía luchar. Al amanecer, la fiebre rompió. Katia abrió los ojos, ya no nublados, sino de un ámbar brillante, y lamió la mano callosa de Nikolai. En ese momento se firmó un contrato invisible. Nikolai dejó de ser un humano extraño para convertirse en su figura paterna. A medida que Katia crecía, los desafíos cambiaron. Una tigresa de 6 meses es una máquina de destrucción juguetona. Destrozó muebles, rasgó cortinas y convirtió la cabaña en su gimnasio personal. Pero Nikolai nunca la regañó con violencia. Le enseñó límites con firmeza y respeto. Pasaban los días en el bosque. Nikolai caminaba y Katia lo acechaba desde los arbustos, aprendiendo a moverse en silencio. Él le enseñó a identificar rastros, a temer a los vehículos, a evitar las trampas. No la estaba domesticando, la estaba preparando para ser libre. Sin embargo, el vínculo emocional era innegable. Katia a menudo abrazaba a Nikolai, parándose sobre sus patas traseras y poniendo las delanteras sobre los hombros del hombre, frotando su cara contra la barba gris de él, mientras emitía un sonido de ronroneo profundo y vibrante. Era un gesto de confianza absoluta que aterraba a los pocos visitantes que Nikolai recibía. Cuando Katia cumplió 2 años, la naturaleza comenzó a llamar. Se volvía inquieta, mirando hacia las montañas azules en el horizonte. Nikolai sabía que el momento había llegado. No podía mantener a una tigresa adulta en su propiedad. Era peligroso para ella y para los humanos de la zona. Una mañana de otoño, la llevó al límite de la reserva estatal, una zona vasta y protegida. La despedida fue desgarradora en su simplicidad. Nikolai se arrodilló frente a ella. Katia lo miró. Luego miró al bosque. Dio unos pasos, se detuvo y miró hacia atrás. Nikolai levantó la mano en un gesto de despedida. «Ve, Katia, eres libre». La tigresa soltó un rugido corto, se dio la vuelta y desapareció entre los abedules dorados. Nikolai regresó a su cabaña, sintiendo que el silencio de su hogar era ahora insoportable. Pasaron 3 años. Nikolai seguía su vida solitaria, envejeciendo, sus articulaciones doliendo más con cada invierno. A menudo se preguntaba si Katia seguía viva, si había encontrado un territorio, si había tenido cachorros. No tenía forma de saberlo. Hasta que comenzaron las visitas. Al principio eran señales sutiles, huellas enormes alrededor de la cabaña por la mañana. Un ciervo muerto dejado en su porche, intacto como una ofrenda. Los perros del pueblo ladraban histéricamente hacia la dirección de la cabaña de Nikolai. Y entonces, una noche de luna llena, la vio. Estaba lavando los platos cuando sintió esa sensación eléctrica de ser observado. Miró por la ventana hacia el patio trasero. Allí estaba ella. Había crecido hasta convertirse en una hembra masiva, sus rayas oscuras perfectamente definidas sobre un pelaje de invierno espeso y lujoso. Tenía una cicatriz nueva sobre el ojo izquierdo, testimonio de batallas ganadas. Estaba sentada en la nieve, inmóvil, mirando directamente a la ventana iluminada. Nikolai salió al porche, con el corazón en la garganta. «Katia», susurró. La tigresa parpadeó lentamente, un gesto de paz. Se levantó, dio 3 vueltas sobre sí misma justo frente a los escalones del porche y se echó a dormir. Había vuelto. No buscaba comida. No estaba herida. Simplemente había decidido que ese lugar, cerca de ese hombre, era su zona segura. Desde esa noche, el ritual se estableció. Katia aparecía al anochecer. Patrullaba el perímetro de la cabaña marcando los árboles para advertir a otros depredadores y quizás a otros humanos que este territorio estaba protegido y luego dormía cerca de la puerta hasta el amanecer. Nikolai se sentía el hombre más protegido de la tierra, pero la taiga tiene oídos y la noticia de la tigresa fantasma que dormía junto a una cabaña humana llegó a los oídos equivocados. Sergei Volkov, un líder de una banda de furtivos que operaba para clientes millonarios en el mercado negro asiático,
Olió una oportunidad de oro, una piel perfecta, fácil de localizar, con una rutina predecible. Y lo mejor de todo, el único obstáculo era un viejo guardabosques retirado. La noche que Nikolai encontró la colilla de cigarrillo en su jardín, una marca que él no fumaba, supo que su paraíso privado se había convertido en una trampa mortal. Alguien había estado observando. Alguien sabía que Katia vendría esa noche, y Nikolai entendió con horror que él era el cebo involuntario que llevaría a su hija a la muerte. Tenía que hacer algo, y rápido. La oscuridad caía, y con ella, Katia se acercaba, ignorante de las miras telescópicas que esperaban en la espesura. El descubrimiento de la colilla de cigarrillo fue como un balde de agua helada para Nikolai. Era de una marca barata, importada, del tipo que fumaban los hombres que veían la taiga no como un templo, sino como un supermercado. Nikolai examinó el suelo con la minuciosidad de sus años de guardabosques. Encontró más señales. Una rama rota a la altura de un hombre, la huella de una bota militar semiborrada por el viento, y lo más escalofriante de todo, un olor tenue a aceite de armas y colonia barata impregnado en la corteza de un pino cercano a su ventana. Habían estado allí durante el día, mientras él cortaba leña. Habían estudiado el terreno. Sabían dónde se sentaba Katia. Sabían desde qué dirección venía el viento. Nikolai corrió hacia su cabaña y sacó su vieja radio de onda corta, intentando contactar con la estación de guardabosques en Verkhoyansk, pero solo obtuvo estática. Los cables exteriores habían sido cortados. No era un simple cazador furtivo oportunista, era una operación profesional. Volkov no quería testigos. El sol comenzaba a descender, tiñendo la nieve de un rojo sangre que parecía un presagio. Nikolai sabía que Katia aparecería en cualquier momento después del crepúsculo. Si ella seguía su rutina habitual, caminaría directamente hacia la línea de fuego. Tenía que advertirle, tenía que romper la rutina. Nikolai cargó su vieja escopeta de 2 cañones, no para disparar a Katia, sino para hacer ruido, para asustarla. También tomó su pistola de bengalas, se vistió con su ropa más pesada y salió al porche. El silencio del bosque era antinatural. No había pájaros, no había viento. La naturaleza contenía la respiración. A 300 metros de distancia, oculto en una plataforma camuflada en un árbol alto, Sergei Volkov ajustaba la mira térmica de su rifle de francotirador. A su lado, 2 hombres más vigilaban los flancos. «El viejo ha salido», susurró uno de ellos por el comunicador. «Déjalo», respondió Volkov con frialdad. «Si dispara o hace algo estúpido, mátenlo, pero no toquen a la tigresa hasta que esté en posición. Quiero esa piel inmaculada». Nikolai caminó hacia el linde del bosque, hacia la ruta habitual de Katia. Gritó al bosque, rompiendo el silencio sagrado. «Vete, aléjate de aquí, Katia, peligro». Su voz resonó entre los árboles, patética y pequeña frente a la inmensidad de la noche. Disparó un tiro al aire. El estruendo sacudió la nieve de las ramas. Normalmente, un disparo haría huir a cualquier tigre. Pero Katia no era cualquier tigre, y su relación con Nikolai no era normal. A 2 kilómetros de distancia, Katia escuchó el disparo. Sus orejas se giraron, reconoció el sonido y reconoció la voz. Pero en lugar de miedo sintió alarma. Su humano estaba en problemas. El disparo no sonaba como una amenaza hacia ella, sonaba como una llamada de auxilio. Su instinto protector se disparó. En lugar de huir, aceleró el paso, convirtiéndose en una sombra letal que se deslizaba entre los árboles a 40 kilómetros por hora. Nikolai, al no ver señales de ella, sintió una mezcla de alivio y terror. Quizás había huido, o quizás ya estaba muerta. Regresó a la cabaña sabiendo que quedarse al descubierto era un suicidio. Atrancó la puerta y apagó todas las luces, quedándose solo con el brillo de las brasas de la estufa. Se sentó junto a la ventana con la escopeta en el regazo, esperando. Pasó 1 hora. La tensión era tan densa que Nikolai podía sentir su propio pulso en las sienes. Entonces lo escuchó. No fue el paso de un tigre, fue el crujido de la madera del porche bajo una bota pesada. Los hombres de Volkov se estaban impacientando o estaban cambiando de posición.
o quizás habían decidido entrar a eliminar al testigo antes de que llegara la tigresa. De repente, un grito desgarrador rompió la noche, seguido inmediatamente por el sonido inconfundible de disparos automáticos. No venían del porche, sino del flanco derecho de la casa, cerca del cobertizo de leña. «¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Flanco derecho!», gritó una voz desconocida llena de pánico. Nikolai se asomó por la ventana. La escena era un caos de luces de linternas que cortaban la oscuridad y fogonazos de disparos. Katia no había venido por el camino habitual. Había olido a los intrusos mucho antes de llegar a la cabaña. Había detectado la emboscada, y como la reina de la taiga que era, había decidido cazar a los cazadores. Había atacado al hombre que vigilaba el perímetro norte. Nikolai vio una sombra masiva saltar desde el techo del cobertizo hacia uno de los hombres armados. El hombre voló como un muñeco de trapo. Los otros dos, incluido Volkov, giraron sus armas hacia la bestia. «¡No!», gritó Nikolai. Abrió la puerta de la cabaña y salió al porche, disparando su pistola de bengalas hacia el grupo de hombres para cegarlos. La bengala roja iluminó la escena con una luz infernal. Katia estaba agazapada sobre el hombre caído, enseñando los dientes a Volkov, quien estaba a punto de disparar. La luz cegadora de la bengala desorientó a Volkov por un segundo, haciéndole fallar el tiro. La bala impactó en la nieve a centímetros de la pata de Katia. La tigresa, dándose cuenta de que estaba en desventaja ante las armas de fuego automáticas, no se retiró. Hizo algo que Nikolai jamás olvidaría. Corrió hacia el porche, hacia él, pero no venía a refugiarse. Se plantó delante de Nikolai, empujándolo hacia la puerta abierta con su cuerpo, usándose a sí misma como escudo entre las balas y el hombre. Gruñía con una furia que hacía vibrar el suelo, desafiando a los hombres a acercarse. Volkov se recuperó del deslumbramiento. Vio a la tigresa y al viejo en el porche. Sonrió. Era el tiro perfecto. 2 pájaros de un tiro. Levantó su rifle de alto calibre. «Adiós, gatita», murmuró. Nikolai vio el cañón apuntando hacia el pecho de Katia. Sabía que no había tiempo. Soltó la escopeta, abrazó el cuello de la tigresa y tiró de ella hacia el suelo, tratando de cubrirla, invirtiendo los roles una vez más. El disparo sonó, un trueno seco y definitivo. Nikolai cerró los ojos, esperando el impacto, esperando el dolor, esperando el final. Pero el impacto no llegó a él, ni escuchó el gemido de Katia. Escuchó, en cambio, un sonido metálico extraño, seguido de una explosión sorda dentro del cañón del rifle de Volkov. El cazador gritó, soltando el arma que le había explotado en las manos. La nieve y la falta de mantenimiento, combinadas con una bala defectuosa, o quizás el simple destino, habían provocado una obstrucción catastrófica. Volkov cayó de rodillas, agarrándose la cara sangrante. El tercer hombre, al ver a su líder caído y enfrentarse a la visión de una tigresa de 300 kilos y un hombre armado que ahora se levantaba, perdió el valor. Tiró su arma y corrió hacia la oscuridad del bosque, abandonando a sus compañeros. El silencio volvió a caer sobre la cabaña, más pesado que antes. Nikolai, temblando, se levantó. Katia estaba a su lado, ilesa, su pecho subiendo y bajando con fuerza. Miraba a Volkov, que gemía en la nieve, pero no atacó. Ya no era necesario. La amenaza había sido neutralizada. Nikolai miró a la tigresa. Sus ojos dorados se encontraron con los de él. En esa mirada no había salvajismo, solo una pregunta silenciosa. «¿Estás bien?». Nikolai asintió, las lágrimas congelándose en sus mejillas. «Sí, chica, estamos bien». Pero la noche aún no había terminado, y las consecuencias de este enfrentamiento resonarían mucho más allá de esa noche de invierno. Nikolai aseguró a Volkov y a su cómplice herido, atándolos con cuerdas de remolque en el cobertizo hasta que las autoridades pudieran llegar. Había reparado la radio lo suficiente para enviar una señal de socorro. Sabía que al amanecer, la policía y los guardabosques estarían allí. Y eso presentaba un nuevo problema, quizás más doloroso que el ataque mismo. Katia seguía allí. Después de la adrenalina del combate, la tigresa no había huido al bosque. Había vuelto a su lugar en el porche,
lamiéndose una herida superficial en la pata causada por el roce de una bala perdida. Nikolai se sentó junto a ella en los escalones de madera, ignorando el frío, ignorando el sentido común. Acarició su cabeza masiva, sintiendo la textura áspera y familiar de su pelaje. Katia apoyó su barbilla en la rodilla de Nikolai y cerró los ojos. Fue un momento de comunión perfecta. Hombre y bestia, salvador y salvada, protector y protegida, unidos bajo la luz de las estrellas. Nikolai le habló suavemente, contándole cosas que nunca había dicho en voz alta. Le agradeció por devolverle la vida, por darle un propósito, por vigilar sus sueños durante todos esos años. Le pidió perdón por el mundo de los hombres, por la codicia de tipos como Volkov, pero Nikolai sabía la verdad amarga. Katia ya no podía volver. Ahora que había atacado a humanos, aunque fuera en defensa propia, sería marcada. Si los oficiales la encontraban allí cuando llegaran, la verían como una amenaza. Los protocolos eran estrictos. Una tigresa que pierde el miedo a los humanos y ataca es una tigresa muerta. Incluso si él explicaba lo sucedido, la burocracia no entendería de lealtades o de vínculos mágicos. La etiquetarían como tigre conflictivo, la encerrarían en un zoológico o la sacrificarían. «Tienes que irte, Katia», le susurró con la voz quebrada. «No puedes estar aquí cuando salga el sol. Ellos no te entenderán como yo. Te harán daño». Katia abrió un ojo y lo miró con esa intensidad perezosa de los felinos. Parecía no querer moverse. Ese era su hogar tanto como el de él. Nikolai se levantó y entró en la cabaña. Salió con un gran trozo de carne de alce que tenía guardado para el invierno. Caminó hacia el borde del bosque, lejos de la cabaña. Katia lo siguió atraída por la comida, pero también por el movimiento de su humano. Nikolai dejó la carne en la nieve, en el límite donde los árboles se volvían densos e impenetrables. Katia comió un poco, luego se detuvo. Miró hacia la cabaña, luego a Nikolai. Parecía entender que algo había cambiado fundamentalmente. La seguridad de la cabaña había sido violada. El santuario estaba roto. Nikolai se arrodilló frente a ella una última vez. Tomó su cara entre sus manos, sintiendo el calor de su aliento en el aire gélido. «Escúchame», dijo con firmeza, mirándola a los ojos. «No vuelvas. Nunca más. Es peligroso. Tienes que irte muy lejos, a las montañas del norte, donde los hombres no van. Vive, Katia, vive por mí». La empujó suavemente hacia el bosque. Katia resistió un momento, frotando su cabeza contra el pecho de Nikolai con una fuerza que casi lo derriba. Fue un abrazo de despedida. Luego, con una dignidad infinita, se dio la vuelta. Comenzó a caminar hacia la profundidad de la taiga. Se detuvo una vez, a unos 50 metros, su silueta recortada contra la nieve azulada. No rugió, solo miró, grabando la imagen de su humano en su memoria. Luego, se desvaneció entre las sombras como si nunca hubiera existido. Cuando la policía llegó con el helicóptero al amanecer, encontraron a los furtivos atados y a Nikolai sentado en su porche, tomando té con una escopeta descargada en el regazo. El capitán de la policía, un hombre que conocía a Nikolai de viejos tiempos, miró las huellas gigantescas y la sangre en la nieve. «¿Tuviste ayuda, Nikolai?», preguntó el capitán, mirando las huellas de garra que empequeñecían a su propia bota. Nikolai sonrió tristemente, mirando hacia el bosque vacío. «Solo mi ángel de la guarda, capitán, pero se ha tomado unas vacaciones largas». Los años pasaron. La historia del ermitaño y la tigresa se convirtió en una leyenda local. Nikolai nunca volvió a ver a Katia. Cada noche salía al porche, esperando ver esa sombra familiar, pero la nieve permanecía intacta. Sin embargo, sabía que ella estaba viva. Lo sentía en el viento. 5 años después del incidente, Nikolai, ya muy anciano y enfermo, recibió una visita diferente. No fue en su cabaña, sino durante una de sus últimas caminatas cortas por el bosque cercano. Se sentó a descansar en un tronco caído, sintiendo que sus fuerzas lo abandonaban. Cerró los ojos, disfrutando del sol de primavera. Cuando los abrió, vio algo que hizo que su corazón se detuviera de alegría. A unos 100 metros, en una cresta rocosa,
estaba ella. El pelaje de Katia había perdido algo de su brillo y su cara estaba más blanca por la edad, pero era inconfundible, y no estaba sola. A su lado, dos tigres jóvenes, casi adultos, jugaban en la nieve. Katia miraba hacia abajo, hacia Nikolai. No se acercó. Sabía las reglas, pero había traído a su descendencia para mostrársela desde la seguridad de la distancia. Era su manera de decirle que el ciclo continuaba, que el sacrificio de Nikolai había dado fruto, que la vida había vencido a la muerte. Katia emitió un suave chuf, el sonido de saludo que Nikolai conocía tan bien. El sonido viajó por el valle, una nota de amor en la inmensidad salvaje. Nikolai levantó su mano temblorosa y saludó. Katia se giró, empujó a sus cachorros con el hocico y desapareció tras la cresta. Nikolai murió pacíficamente en su sueño 2 semanas después. Los lugareños que encontraron su cuerpo dijeron que había una sonrisa en su rostro. Y contaron algo más, algo que nadie pudo explicar racionalmente, pero que todos en el pueblo aceptaron como verdad. Dijeron que en la nieve fresca alrededor de la cabaña, la mañana que encontraron a Nikolai, no había huellas humanas, pero todo el perímetro de la casa estaba rodeado por un círculo perfecto de huellas de tigre, enormes y profundas, como si una última guardia de honor hubiera venido a velar el sueño del hombre que una vez, en una noche de tormenta, eligió el amor sobre el miedo.